En Argentina está mucho más controlado y han caído personas que se han adaptado mejor, ¿sí? Tienen sus restaurantes, o sea, vos en Buenos Aires ves a muchos, obviamente, hay de todo, pero en Argentina, por ejemplo, los que más venden merca son los paraguayos y los peruanos. Bolivianos trabajan un montón, o sea, vos lo ves siempre, o sea, tienen sus negocios por todos lados. También venden en la calle, hay que decirlo, pero los venezolanos también se han adaptado, ¿viste? Tienen sus restaurantes, tienen sus cosas, trabajan en repartidor, o sea, es lo que toca cuando migra, o sea, lo mismo les pasa. Estamos viendo a un racista negro en pleno siglo XXI, eso estamos viendo. Pasa a los argentinos cuando van a España muchas veces. Pero bueno, el tema con los venezolanos es que en Chile, por ejemplo, en algunos países caen los peores, ¿viste? O se juntan y empiezan a hacer lo peor, ¿viste? No sé por qué, pero bueno, en fin, sigamos. Vivimos, nos ha puesto Quizás justamente se fueron porque, bueno, no tenían otra bajo la cosa lupa por del ahí. mundo. Y Rompe mucho los huevos, dicen por ahí. lamentablemente la opinión pública internacional Y es no que siempre nos ve con buenos ojos. La historia que vivimos es el tema, ¿no? nos ha puesto Esa frase creo que resume todo, ¿no? Eso rompen mucho los bajo la huevos. lupa del mundo. Y lamentablemente Porque vos no te imaginás, imagínate que hay guerra, ¿no? En Rusia, Ucrania. Vos a esa gente la ves migrando hacia otro lado y vos no la ves haciendo manifestaciones, que si protestas, que si nos metemos en convento, que si hacemos todo. Vos lo ves, intentan conseguir un laburo, hacen la suya y ya, ¿viste? Es como que no tienen por ese espíritu de decir, queremos traer Venezuela acá y vamos con la bandera de Venezuela, además, ¿viste? Como la opinión pública internacional no siempre nos ve con buenos ojos. Basta con echarle un vistazo a las redes sociales, escuchar las noticias o conversar con cualquier los bolivianos y uruguayos y paraguayos son trabajadores, sí, es verdad. Pero paraguayos también hay muchos que venden droga. Ojo, paraguayos sí laburan, pero mitad y mitad. Bolivianos no. Bolivianos usualmente son buena gente. no fuera del país para darse cuenta de que los ataques y el desprecio hacia los venezolanos han aumentado. Y no Che, ¿por qué en cada país la comunidad tiene mentalidad diferente? Es mezcla de todo, usualmente, ¿sabes qué? Lo que más suele afectar es la geografía. Porque la geografía es lo que empieza a cambiar la cabeza de la gente. O sea, la gente en las montañas suele ser más trabajadora, tiene más mentalidad de conservar los recursos. Los países más fríos suelen tener más recursos justamente por eso mismo. En los países que hay más, son más cálidos, tienen un PBI per cápita mucho más bajo. Esto que está diciendo este tipo es con todo respeto, una sarta de estupideces que no se sustentan absolutamente nada. O sea, eso que está diciendo él no tiene ningún tipo de sustento científico. Lo que está diciendo él es un discurso literalmente del siglo XIX y XX, pero sobre todo del siglo XIX. Que por cierto, el tema de la raza y de que la raza es bella o de que somos más inteligentes dependiendo del clima, vuelvo y repito, se basa en eso. Pero lo peor de todo es que ni siquiera no era un argumento científico, era más que nada gente que era escritora, gente que era de artes, que se dedicaba a pintar, que decía estas sartas estupideces. O sea, eso es lo curioso del racismo. El racismo del siglo XIX y XX no está basado mayormente en sustento científico. La mayoría de gente que dice ese tipo de estupideces, como lo está diciendo Fígnico, de que tu mentalidad está condicionada supuestamente a tu clima, imagínate tú, son precisamente argumentos de gente que no eran ni siquiera de la ciencia. Y vamos a leer un poco el libro de Hacia la solución final de George Mosse, que habla de la historia del racismo, ¿no? El ideal de belleza salvaba el vacío entre el racionalismo y la construcción del sistema de la nueva era, y que impulsó emocional y espiritual que buscaba símbolos para superar el sentimiento de atomización y confusión del hombre. La belleza clásica simbolizaba la forma humana perfecta en la que había que residir un alma verdadera. Además, para los filósofos, cánones clásicos de la belleza eran, de hecho, leyes tan naturales como las que rigen la naturaleza o la moral. Eso explica también que los científicos naturales contemporáneos alabasen la moderación y que algunos clasificasen al hombre más por criterios estéticos que por los principios de la ciencia. La belleza y la fealdad se convirtieron en principios de clasificación humana, comparables a los factores materiales de la medida, el clima y el medio ambiente. Christopher Meines, en su influyente esbozo de la historia de la humanidad, no voy a leer el nombre en alemán, no, es horrible, en 1785 clasificó a la humanidad según el color y la geografía, que es literalmente lo que está diciendo Fígnico, que estamos acondicionados supuestamente por la geografía donde nacemos. Y añadió, una de las principales características de las tribus y los pueblos es la belleza o la fealdad de todo el cuerpo o del rostro. Sin embargo, estas características no eran cualidades inherentes al alma racial, sino la influencia del clima en el que vivían dichas tribus. En 1784, uno de los fundadores de la antropología moderna, Johann Friedrich Blumenbach, elogió el rostro bello y simétrico, pero sostuvo que los rostros de las naciones están determinados por el clima en el que vive cada uno. Cuanto más moderado es el clima, más bello es el rostro. Imagínate, o sea, no existen negros bellos, ¿no? Porque ahí el clima no es moderado. Y así sucesivamente. O sea, yo les digo honestamente, la belleza no tiene color de piel. Hay gente que es blanca y es horrible, marico. No tiene nada que ver, de verdad. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Georges Leclerc, coño, estos nombres de verdad en francés son horribles. Leclerc, este es como el de la Fórmula 1. De Buffon, expuso también teorías medioambientalistas en su célebre Historia Natural del Hombre, History Naturale del Homine,
1778. Sin embargo, su ecologismo y su materialismo quedaron diluidos y las influencias estéticas subjetivas se hicieron sentir, pese a no ser todavía predominante. Estaba convencido de que el clima, la alimentación, los modales y la costumbre determinaban la raza. Literalmente lo que está diciendo Fígnico, o sea, un discurso del siglo XVIII. La piel del negro era negra debido al calor del clima tropical y cambiaría si el clima se volviese más frío, pero a diferencia de Lamarck, Buffon se sentía obligado a apartarse de la discusión de las fuerzas materiales, por ambivalente que fuese. Esto es del libro de George Moses, La solución final, sección 2, de la ciencia al arte, el nacimiento de qué? De la ciencia al arte, el nacimiento de los estereotipos, ese es el capítulo número 2. Buenos días, Coalt. Omar, tú vas a superar al tigre porque tú comes pasta en vez de... Es un análisis demasiado simplista de la economía. Sácalo a secreario, es mestizo. Sí, eso es lo peor de todo, eso es lo peor de todo. Eso es lo más triste de todo. Pero bueno, yo vuelvo, repito, los argumentos de este tipo se basan con respecto al tema de entrenamiento, de la cultura y tal, en vaina del siglo XVIII, XIX. Más que nada. Justamente porque están acostumbrados a que todo crece rápido, no hay que hacer previsión para el futuro, esa sería la palabra. Eso es una mentalidad que se traspasa de generación en generación durante milenios, ¿me entendés? Y bueno, va afectando, va afectando. Y otra cosa que yo creo que ocurre también es la cara. También el tipo de raza de la gente afecta también en cómo se comporta la gente, para bien o para mal. ¿Saben por qué? Porque si vos naces con una cara así, también cara súper agresivo, cara de malo, eso también afecta un poco, porque vos te ves al espejo de cierta forma y te empezás a percibir de esa manera en la cual te ves. Esto es otra cosa interesante que está diciendo él. Eso es otro argumento bastante racista. Por más que alguien me quiera acusar, mal, estás pasado de woke, de progresista. No, literalmente los filósofos, como dice el libro de Moses, decían que tu rostro físico es un reflejo de tu alma. Es decir, que si yo soy feo, mi alma también es fea. Es decir, que soy una mala persona. También es decir, que si tú eres bonito, tienes una bonita alma. Una cosa absurda de verdad. ¿Qué pasa con la gente que es lisiada? ¿Qué pasa con la gente que se le quema la cara? ¿Qué pasa con la gente que no tiene todas sus extremidades? ¿Son feas estéticamente? Yo creo que sí, pero eso no significa que sean malas personas. Eso no significa que tengan un alma horrible. Entonces esos argumentos de que tu cara refleja supuestamente tu humanidad, que es una vaina estúpida de verdad, es absurda, no tiene ningún tipo de sentido. Claro, hay que decirlo honestamente, ser bello ciertamente sí te da privilegios dentro de la sociedad, pero no por eso nosotros deberíamos de pensar de que por ser bello necesariamente vas a ser una buena persona, porque no es así. Eso lo creían los filósofos del siglo XIX y XX. Shalom, Izaña. Sí, otro argentino con complejo de superioridad. La raza como la que él dice se ve en el espejo va a ser... Entonces, bueno, ya ven que yo lamentablemente soy feo, y es decir, mi alma es horrible, según los argumentos de los filósofos y de Fígnico en pleno siglo XX. Bueno, repito, la fuente de esta estupidez que está diciendo Fígnico es el racismo del siglo XVIII y XIX, que tu rostro es un reflejo de tu alma, una cosa que no se sustenta en absolutamente nada. Es más, él ni siquiera coloca estudios de esto, porque realmente no existe, ni hay, yo creo que ni el científico más de ultraderecha se atrevería a decir ese tipo de cosas en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto mismo afecta también a tu voz, por ejemplo, ¿no? Si vos hablás de una manera, o sea, súper suave, súper tranquilo, súper calmo, qué sé yo, tu cabeza empieza a actuar calmadamente, tranquilo, suave. Si vos hablás como, ¿viste?, más agresivo, más malo, bueno, empezás a hacerlo, ¿entendés? Es como que vos mismo empezás a condicionarte. Entonces, muchas veces la propia raza hace también que, o los rasgos de del rostro de la persona hace que actúen de esa forma, ¿también? La gente tiene rostro más tranquilo, gente más agresivo, qué sé yo, entonces eso afecta también. Entonces, bueno, también eso afecta la raza en ese sentido. Bueno, Miami me lo confirmó básicamente. Pero bueno, vamos a leer aquí lo que escribe Moses, ¿no? Esto es la introducción apenas. Imagínense, vamos por la introducción y comenzamos bastante fuerte, ¿no? La creencia en la unidad del cuerpo y la mente, la apariencia física y el alma significaba que la presunta superioridad europea blanca no solo se alineaba con la belleza exterior, sino también con los valores de la clase media, como el trabajo, la moderación y la autodisciplina. En el extremo opuesto de la jerarquía de los valores resultantes, los negros eran considerados cercanos al mundo animal, en cuanto a fealdad, ociosidad y desmesura infantil. No se puede subestimar la importancia del énfasis en lo visual para el pensamiento racial, concluyó Moses. Bastante fuerte, ¿no? Este tipo de cosas.